Aldo, hazte los cambios. Pero viste que aparte tipo dije, voy a hacer que voy con afuera, pero te la tiro por adentro sin paso. No, Pedrito está haciendo suave atrás. Juego bien, juego ahí. Estaba bastante desconectado. Y además ¡Varo! ¡Valo! Bien, juego bien. ¿Ya sacaste el registro? Sí, amigo. ¿Qué Guchito? No. ¿Dónde rendiste? Acá en Conver y... En calle. Sí. En la comuna. ¿Qué onda? Bien, en teórico me puse medio de pedo, pero después bien. ¿Sabes que se me cruzaron, viste, los cartoneros con los carritos? Se me cruzaron como 4, boludo, te juro que iba a los volantazos. Esa es la típica, ¿viste? Cuando tenés que hacer algo. Te juro. Encima cuando estoy por estacionar estoy yendo tipo bien pegadito como al carril. Sí, para ir a... Y agarro y sale uno así de la nada, yo... ¡Boludo! Se me cruza y todo, me metí un volantazo ahí re loco. Y me dice el chaval encima, me dice, bueno, qué bien que reaccionaste. Me dice, Buena. sí. Y después la primera vez que lo estacioné, Sí. lo estacioné mal, porque quedé re lejos. Claro. O sea, como me tiré volantazo ahí, me comí medio como el culo y estacioné mal. Y me dijo, bueno, Claro,
Y ahí ya está, lo estacioné bien. Hicieron eso de la distancia de un pie, boludo. Bueno, me dijo, no, porque lo ideal, todo me dijo, no sé si era 1 metro, 2 metros, 3 metros. Mejor. 30 centímetros en realidad. Cada bueno, eso me dijo más o menos, estar un poco excedido. 1 metro es una alta. No, para. Tampoco 1 metro voy a estacionar yo y lo voy a estacionar. Ahí, Paco, bien. Es para que pase el barrendero. Es para que pase el barrendero, nunca pasa. Che, pobre Facu, boludo. Me encanta, igual. Me encanta. Sí, sí, bueno, bien. Su 18. ¿Y ahora tu viejo te presta el auto? ¿O todavía? No, ya sí, no, me dijo que primero sale un par de veces con él, Claro. así como que, Para que el padre quiere tantear a ver qué tal. claro, no sé, un desastre. Claro. Me dijo, sale un par de veces conmigo y cuando ya está canchero me dijo, ya te lo presto. Así que nada, estoy saliendo así tipo a la noche donde no hay mucha gente, entonces, uy, boludo. ¿Qué auto tiene tu viejo? Una Suram. Hay que manejar el grandote. Venga, capitán. Adentro, ¿te fue una pechera? Mira, mira. Remedita rosa que lo del chueco, ¿viste? Nueva. No, igual ya lo usaba. Sí, sí, sí. Como quiera, amigo. ¿Y cómo saliste en la foto del.? No, salí normal, boludo. No, yo soy preso, boludo. Sí. Sí, boludo, parezco. Cuando encima medio oscura la foto, Sí, viste, parezco. sale re oscuro igual. Parezco, no sé, boludo, los No, que atrapan yo- del yo narcotráfico zafé. en Rosario, boludo. Igual estoy medio durazo, pero dentro de todo, viste, esa foto te mata. Qué sé yo, todo normal. Encima, viste la típica que decían no te la muestran, boludo. Sí. Re choto, boludo. A mí, ¿sabes con qué me contaron? Con la firma. Con la firma, viste, tenés que firmar como un panelito. Bueno, y la firmé como el culo, porque tipo hice así como, Sí. como dije, bueno, Y que después sea una lo que quiera. pinta Y era, así. sí, y era una bosta, era una cagada. Es como que tenés que ocupar todo el Toda pad. encimada, encima, sí. Sí. Yo también hice la firma así, la tendría que haber hecho más grande porque quedó como un cosito Sí, así. a la mía también, encima no se entiende nada, es como un coso Grabado. así, sí, sí. Y ahí por tu casa, boludo, vas a aprender bien, boludo, un quilombo. Sí, pero aparte, yo estoy ahí, ahí nomás de Parque Chas igual. Claro. Entonces a la noche, está bien, igual, o sea, depende del día y todo, Sí, no hay casi nada. porque no hay un alma. Las diagonales, eso. Claro, pero ahí es como re tranqui, como no pasa nada. ¿De tus amigos quiénes tienen registro? ¿Joao? No, todo, Joao tiene, Seba tiene, pero lo están recién dejando ahora, por lo mismo yo, tipo, uy, le dijeron que primero salga con los viejos, Claro. lo tantearon un toque y ahora le están dando el auto. Y después Joao tiene, y después, nada, después queda, no sé, Facu, pero Facu Ratman es más chiquito, tipo, 2 Claro. años más chico que yo, entonces todavía no. Y después
Después así que por acá More no tiene, pero... No, claro. Diego tampoco. Está en Córdoba, Diego. O sea, siempre que no tiene plata. Córdoba. Gaby dónde está, boludo. Me dijo, no, yo llego como mucho, yo he jugado. Ah, pero nunca creas en Gabriel. ¿Eh? Nunca le creas. Él va a su velocidad. A 10 y cuarto calculale media hora más. Parado, Luca, parado. Dale, cortale. Bien, Luca. Al otro lado, Nacho. Encima creo que se le tiene que dar una más. Facu me dice, bueno, escuchame, después te pago. Me dice, le digo, yo no creo que Gaby te haya hecho venir a jugar al amistoso. O sea, yo creo que están tratando que no juegue. Parecen buenos. ¿De qué? ¿Cuándo? Recién me dice, viste que los Facu. dijo, sí, Facu Cristo, viste que le dijeron, venga, no, después te pago, le digo, yo no creo que te van a pagar. Yo no sé, vos, que se hija de onda, que no conocés, pagué. Más si le dijo Gaby. Ah, Gaby lo llamó para que... Sí. No, yo pensé que le habían... No, Gaby. Se ofreció él, capaz que estaba acá y... No, porque creo que jugaba la estación, tipo un Sí, sí. amistoso en el que viene, y se le bajó. Y Gaby le dijo que venga a este partido porque le faltaba arquero y que si no, no es así, o no es así. Y me dice, no, después te pago. Y digo, no, creo que te vas a pagar a vos. Ah, bueno, pero igual si le dijo, si lo trajo... Sí, que Gabriel le va a pagar. Sí, seguro sí. Si no, ni venía, boludo. Claro. Decía todo entero, no decía adelantado. Qué golazo. Pasa que los otros pisos son mucho más chicos. Sí, boludo. Sé que el último partido, el que se pasó a las 9. Ah, es un equipo solo, no sólidos. ¿Eh? Sólido A, Claro. sólido. Pero viste que los sub-18 son raros, voy a ponerle esto, yo no creo que sea sub-18, porque no tienen cara de... ¿10? ¿Eh? No, yo digo el equipo tipo que va ganando. No, esto acá afuera. El que está jugando Facu no tiene 18. Pero vos lo ponés en mayores y es una carcha. O sea, estos pibes... Mirá el arquero, boludo. Otro más. O sea, ponerse un pibe contra, no sé, un pedorro, yo le la cabreada. Sí. Paso por arriba. También tendría que ser como hace Liga Núñez, ¿viste? Liga Núñez es sub-19 hace. Qué raro eso. Pero para mí está bien eso, porque el equipo si ves no tienen 18, o sea si alguno Claro, se te estás en el queja, medio, claro, claro. si alguno se te queja, tipo, no tiene 18, tiene razón. A
tienen 18. Claro. Pero no los puede mandar mayores porque un equipo más o menos corpulento Porque mayores serían más 21. claro. Igual. No, o si no, como ahora, que puede jugar cualquiera. O sea, si quieren puede jugar, pero te van a perder todos los partidos. ¡Medio! Ahí, mira. Nico. La defensa cuando tenés patas largas. Así que parece que no llega, Sí. llega a todas. Concha, la otra vez jugando con Santa Cruz, boludo. Yo quería que ganen ustedes porque ganando ustedes ya el equipo de Diego, que es el contra el que jugaron, Sí. ya no tenían chance de salir campeones, boludo. Ah, Ahora tienen que definir con Percha, boludo. oh, igual lo de Percha juega. Juegan bien, Igual, pero boludo. el tema que son ¿viste en el final que faltando 2 minutos entró uno? Sí. Bueno, ese es Diego, ¿viste? Sí. Es el capitán. Sí. Bueno, y ese re mala leche, boludo. Sí. Sí, Cada hay partidos por el campeonato se agarra. sí, ponele onda ahora porque es raro que no haya entrado antes igual. Sí, sí. Pues estuvo un rato ahí afuera, pues estaba re peleado el partido. Sí. Pero los partidos así que está picado, Sí. me encanta el boludo. Y sí. Pero onda el chabón juega re bien, pero es el chabón que capaz que está la pelota ahí y sabe que va a llegar y capaz que demora un poco para ir al choque, ¿viste? Sí, sí. Onda a propósito. Sí, por tema de leche. Sí. Onda o traba y va con el brazo arriba, ¿viste? Y eso le tiene que rajar al choque. Sí. Igual Juan cuando es así lo raja, ¿viste? Sí, pero Juan el tiene tema cosas, que o sea, son, pero- es el equipo que ustedes. Gracias a él nos da las canchas. Ah, sí, mala leche te hace. Claro. Si es mala leche así, te puede ser mala leche, me rajaste, bueno, Sí. me cago porque soy el dueño del premio. Sí, no, porque trabajan ahí, cagaste, boludo. Ese es el tema. Claro. Lo bueno que parece que Jean y Gabe están viendo que capaz que, viste que son los martes, Sí, capaz que puedan conseguir cancha acá, los martes de horacio. sí, De liga, jugando capaz, sí. de liga, boludo. Claro. Sí, Contacto, todo, sí, obvio. Claro, pues encima si te lo pones en contra te cagas de todos lados, más si depende de ellos, o sea, se van a abusar. Yo sí. yo los conozco, o sea, a veces onda, no los vi, la otra vez creo que los vi al zurdo, enfrente de mi casa, Sí. que se juntan. Igual fue una cosa terrible la cantidad de veces que me patearon al arco. Porque Pero me eran comí- todos me metieron- bombazos. fue, no sé, creo que salió 11-10 Sí, y la otra vez, o sea, viste que yo miro los partidos con Sí. creo que habré atajado, no sé, Sí, atajaste creo que una 10 banda. pelotas habré sacado, Sí, ¿entendés? sí. Más la que me batieron que se fue al fuera. principio cuando estaban ganando, Ahí andaba tapaste un ataque una de banda. locura, me agarró un ataque de esquizofrenia y tapé. Sí. Después hubo uno que me dio una re paja, que me pateó el arquero de la loma del orto. Y me Ah, metió sí, gol. sí. Pero igual yo pensé, digo, voy a atajar como el orto, no tardo de 100 años, estoy re duro, y bueno, tapé bastante. Qué paja, boludo. Yo Y ya encima el segundo jugaba tiempo- mejor cuando sin ¿Viste, boludo? sin cosas. Pasa que era el negro Sin el que Santi. trajo Santino, ¿viste? Ese José, ese hacía todas él. Lo putearon, Seba lo puteó, Mori lo puteó. Sí, Chan el de hacía Yorcito todo. de Boca. Sí, yo le decía, Boludo, le digo, aparte- apoyá la revoleo, porque a mí yo cuando fui Literal no, hubo, no sé, ponerle 4 goles que el chabón quiso salir de abajo entre dos y te la sacaron y te dejaba mano a mano a vos. Sí. Y después hubo una también que fue la peor, que yo se la paso, el chabón estaba totalmente solo y hace así. Y como que se pasa, se patea, no sé qué, así, y lo deja solo. Yo estaba abierto y le digo, jugá, no juega, así se pasa. Y
vuelvo tipo corriendo yo como puedo y me tiro así y el chabón de cine con el arco así le pegó el palo. Si no, ya era... Ese es el tema, boludo, que es re morfón, boludo, encima. Porque yo le decía, a ver, yo no sé, ya y la sacó la mía, un puntín y no sé, cuando queda, viste que hay un par que quedaron cortas, que la rebelión quedaron ahí. Sí. Digo, ¿pero es preferible eso a que la perdás con el arco vacío? Digo. Pues sí, boludo. Y ya el segundo tiempo no me daba más el aire, boludo. Es que, Yo me había tirado sí, 200 veces. ellos tenían cambio, boludo. Sí. Pero aparte yo le decía, tipo justo Gaby estaba, no sé si estaba poniendo las banderas al lado mío, una cosa así. Y le digo, no puedo más. Ya el segundo viste el una parte partido? donde ni me tiraba. Sí. Viste que en una... Sí, lo vi. Hijo de que dijo, puta. no me acuerdo, dijo... Yo te dije, perdón, Esteban. Sí, y al toque me Boludo, o sea, vos venías en ese momento estabas en modo Neuer, ¿viste? Sí. Y Gabriel hizo, está bien Esteban. Al toque te escucho, metió como tres goles seguidos te metieron, boludo, Sí. después de eso. Pero igual fueron goles de re pelotudo. Sí. Hubo ese, bueno, el gol, justo ese, se me para el chabón tipo así y justo patea. Y yo hago así y me choca Sí. y meto la patita como diciendo, "Güey", pero no me pude tirar. Ah, te Pero liquida, dice, cuando te "Che, halaga, saca, pum, gol. cuando te halaga Gaby te liquida, boludo. Encima dice, no puede ser que todo lo que diga los buffes sea recontra. Sí. Es porque encima nosotros estábamos queriendo que ganen ustedes, boludo. Claro. Ella consternado por lo que se venía después. Sí. Lo que va a ser el partido de Percha con Coso, boludo, una Sí. paja. Dale, Facu. No sé, boludo, ayer no sabes todo lo que tapó, boludo. Onda, ¿Sí? jugó ¿Qué? ayer. ¿Por qué jugó ayer? Asturiano. Ya tiene un Sí, vi que tenía un equipo de fútbol 5. Sí, tiene su equipo, no sabe lo que es. Y pasa que para arco de 5 es grande, Facu. Sí. Pero tapó una barbaridad. Aparte en una tapó. Onda, se comió una mague y medio como que cayó y la tapó de espalda, boludo. Onda, el chabón definió y el chabón ese estaba cayendo y la tapó, boludo. Onda literal, el chabón salían todas. Qué lindo Asturiano, boludo. Sí, ahí en la costanera, boludo. Sí. Sí, si no vas en auto es una paja. Porque no sé qué bondi te lleva ahí. ¿El 71 no te deja cerca? Yo una vez fui a jugar a Vicente López, no me acuerdo. Es Libertador y Melo, la calle. Me acuerdo que había un predio por ahí por Vicente López que fue con el 71, no me acuerdo. Onda literal está en la... ¿Viste donde está las peatonal y todo Sí. eso de la costanera? Sí, Bueno, sí. está ahí. Ah, bueno, claro. Está haciendo... La caga el arquero, como la caga el arquero se me preguntaron. La que te escapa. Ellos querían terminar en cero. ¿Cuánto goles le da la pero está todo bien. 18. Alguien le dice a Facu, boludo, que cambie los anteojos. Que se cambie los binoculares, boludo. ¿No viste que hay un boludo corriendo? Sí, uno corría medio dado. Este no se consigue off, no conseguí un repelente que tiene cortolor a perfume, pero anda. No sé, es re trucho, mirá, lo tengo acá. Algo con A, ¿no? Es truchísimo, pero anda. Algo A. No está lleno de moquito, boludo.
No, pero pasa que me lo puse un montón, porque yo estaba en la calle. Ah, coño, no lo traje, boludo. ¿Cómo que? Lo pic. La concha de la mierda. Y tío, era perfume, me voy pegando, ¿viste? Aparte, ¿quién carajo lo hace, no? ¿Eh? Permitate. Boludo. ¿Querés te llevo una reposera, boludo? No me lo voy a renovar porque ya tampoco dura tanto. No, esto de 10 minutos dura. Mal, boludo, alto olor a señora. ¿Viste, boludo? Parece, ¿sabés qué parece? El fijador de la... Sí, de la- no, es un olor a vieja terrible. el Robbie, algo así. Antes que el olor a vos, boludo. El tema que anda. El Robbie que usan las abuelas, boludo, para... quiero volver a ver nunca más. Nadie quiere salir. Yo mucho estoy 15. ¿Querés decir dale? Empacar. No. Dale, muchacho. Empacar. Qué bueno. El chabón citado cambió. Paja de tener un gol así. Dame una bronca, me pateen de lejos. Pues yo soy de ese enano, boludo. Pero en mitad de cancha no me va. Y aparte, claro. No, y aparte, boludo, vos te la clavan al ángulo, boludo. Yo estoy meado. Los mejores también, goles boludo. aparecen ahí con... Tengo, cuando hacían el show de goles, Sí, que era el año, estás ahí. metía todas las fechas, estaba yo, boludo. Te juro, boludo. Pues a ver, a mí me cuesta ya. Pero también cada gol está justo ahí, boludo. Uno acá. El de la volea del otro día. Esa igual, sabes que no, ni vi la pelota, porque le dije, Seba no veo, y patea y siento que como que peina el travesaño y entra, y yo tipo tiré la mano para arriba, pero ni la vi. Sí, sí. Entonces no sabía si me iba a pasar por arriba o dónde, después vi el video, es increíble. Sea dificilísimo, Pero la agarró después- de acá arriba más o menos, Sí, boludo, Sí, a era 13 Pavar, boludo, no sé. Pero también, no sé, cuando jugamos con Catania, el partido, tipo el último, Sí. agarra el chabón, hace un figurete así. Ah, sí, que le y pega de hace- acá. Que le pega, no, le pegó, creo que estaba más pegado Sí, en sí, la sí. línea, pero hace tipo, como que, Sí, sí, no sí. sé, y la pelota toma una comba así que se iba a la mierda mal Sí, sí. y baja justito. Y yo tipo, parado, Este, boludo. a los cristianos, boludo. ¿Sabes qué? Esto dijeron, no, encima nuestro arquero, nuestro arquero tiene 40 años, ¿sí? Dijeron, Sí, mirá, si está re duro, quedó el gol, los recabió. Va, los recabió. Va ganando a un segundo, rejito. Le da que decir a Gaby, no le diga más. Ahí voy. che, los otros, boludo, sólidos no vi. No, man. No pasó nadie así. Solo vi que se iba gente, boludo, no de entrada. Sí, ¿a qué hora es? Unos cuartos ya.
con Dante. Ahí va. Dale, Papu. ¡Sacala! ¡Arquero! Ganas de jugar tenía. Ahí no. Vale. A ver, para atrás. ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Ganado! ¡Alila! ¡Lleva ese! ¡Quítate! ¡Hacelo! Va como 14-1. ¡Bien, Borja! Jugaron un poco. Pisa, sí, me salía al revés a ver. Ese joven que sea arquero. ¿Sabes que llegó y que ay, no sé nada. Mi viejo con su encima salió a jugar, salió de camada, jugar 14 segundos y dice que no volver a piso. ¡Chao, casa de Yamaha! Estamos ¡Papu! ¡Levantá los brazos! ¡Levantá los brazos, Papu! ¡Estamos por abajo! Che, sólido no vi pasar a nadie. Igual el otro no sé quiénes son, rival. Un tal Almagro Atleti. ¿Eh? Nosotros son otro equipo, se llama Almagro Atleti. Ah, pero porque yo en el Excel. Sí, pero no es sólido, no es sólido. Era un equipo que son amigos de sólido. Ah, Cuando te torneo. después decime bien cómo se llama. Ahora te llega ¿Ya está editado? Tiene que quedar que bien. ¡Arquero! ¡Arquero! el rival. No sé, amigo, Lalo con Jean, porque a mí no me gusta nada de eso. O una vez en votación. No sé, yo lo único que sabía era eso. Entonces se les complicaba, una vez que fuimos a las 8, se les complicaba. Pero después han jugado ya el segundo partido, uno que es 8:50, más o menos. ¡Bien, Tata! ¿Querés galletita hoy? No, gracias. Listo, perfecto. Para no se lo vayan, yo no puedo modificar horarios del partido, menos si, porque a mí Santa Cruz me pidió jugar a las 8. Garcha me pidió jugar segundo, que pone que a las 8 a veces arranca 8:15. ¡Dale! El segundo partido puede llegar a arrancar a las 9. ¡Acá! Pero eso que te digo, amigo, hasta las 9 lo podemos tirar. Yo no puedo modificar horarios cuando yo me venía justo. Santa Cruz me pidió jugar primero. Garcha me pidió jugar segundo. El Fuerte me pidió jugar tercero. Venía todo bien, moderado. De pie también. Redonda. Che, ya en la redonda ya armé la fecha. Después de mandada, la redonda no sé qué 40. Bueno, que lo tiraste 49. Bueno, no se hablé con vos. Tengo que partir de las 9. Yo no sabía que no puedo jugar a las 8. Han jugado a las 9. Tienen que jugar después. Percha antes de sacar la fecha. Percha me había pedido jugar a las 8:40 más tardar. Bueno. Y después el Fuerte me pidió jugar a las 9. Puse 9:20 con 9:30. Yo no me Santino había pedido jugar temprano, entonces puse a las 8. Porque no pidió nada, Redondo no pidió nada. Esta no puedo mover. No puedo mover de esta estaba No es Facu.
Sí, Gaby juega como el zurdo, ¿viste? El zurdo de... Yo jugó a la primaria. Sí. Ahora hay que no se la pueden sacar con la pata larga. Oh, un piojo, está re lejos. Juega bien. No, boludo. Es igual. Le dijeron Tommy igual. Es igual, boludo. Sí. Esto que queda. Tommy lo ves así habilidoso. No, Sí. Tommy, el de que venía acá, Sí, es re rústico. no sé, pero para mí tiene una pinta de patadura. Bien, Moula. Ligalo. Bien. Pobre pibe, no pueden dar dos pases seguidos. Vale, vamos, tirate. Si me da cuenta, somos grandes ya. Bien. Pará, si me da cuenta, somos grandes ya. Sí, no, yo tengo la perspectiva. No te pueden enojar por eso, Nacho. ¡Arquero! Arranquémoslo. Si a las 8:50, que lo estamos pagando. ¡Iván! Sí, Nacho. ¿Qué marca ahí? ¿Qué marca ahí? A ver. ¿Qué marca ahí? Hay mosquitos, ¿no? Esa es como vos, boludo. Ahí me sacan los juegos. Nacho, metete uno en el culo, Nacho. Dale, Nacho, venía a jugar. Dale, te cambio yo, Nacho, dale. Tiago. ¡Marco! ¡Bien, arriba! Sí, amigo. Pero si eran uno menos para que se pueda. Sí, no, que no. Lo que pasa es que lo sigo frente. ¿Que se está por suspender? Por eso llegué tarde. Yo por los botines. Sí, el tipo se va. Sí, el 10. Sí, tenía que tener un gusto, algo. Sí. Parado, Tommy. Atrás. Maxi. Egoísta, pútico. Para mí igual esto de trompo está más como un sub-15, algunos 18, no sé qué entiendo. Pero que son chiquitos, ¿verdad? Sí, que tiene 16, ¿no? Para mí es justo. 16 Juteri, 17 años. Sí. Y capaz que está para un 18 con la B. A traerme. Agarrate, ahí.
Fíjate las pecheras que estén rotas. Rotas. Que estén rotas, dijo que se la va a llevar al chabón de LNS. También me preguntó de pelo. Hay dos pecheros. Sí, es eso lo único que hay. Anda, literal, boludo, es eso. Igual preguntale, porque si no vamos a necesitar para el domingo. Está bien. Igual preguntar, porque igual no creo que la lleve hoy es viernes. La va a llevar la semana que viene. Porque si no la vamos a tener que usar el domingo. Igual son 4 equipos. Eran 6, pero ¿sabés quiénes se quisieron meter? Rarísimo. Hable un chabón, che, está para el torneo del domingo blanco. Sí, bueno, yo te mando la descripción. Pagó todo antes, ¿viste? Pará, tirame. Ahí. ¿Te adivina? No, pero es muy amplio. Un equipo, boludo. Habla un chabón, un número desconocido, manda el comprobante. Ya jugó acá Sí, obvio. y lo rajamos. Pero no teníamos agendado. ¿Entendés? Vamos. Sí. ¿En serio? ¿Qué equipos son? Donado. Lo mismo. Es el de Triple G, boludo. Ah, claro, pues son como 3. Sí, son como 3 que son los mismos. Esta es una buena pechera, boludo. También hay que cambiar el logo de todo pelota. Hay que poner la cara de Gian. No sé, son goles. Pedila, Luca, No, pedila. y me preguntó y dije, no, ya fue, volví la plata. Además un fútbol 5. ¿Sabes lo que se ha de picar? Pedila, Luca, pedila. Maradona, boludo. Sí, está todo bien. ¿Y esto que estabas hablando con ellos? Con Pampa. Con Eric, ¿viste que se parece a Maradona? Sí. Ese hace camisetas. Sí, que te... Para que hagan pecheras y nos va a dar unas musculosas. para que probemos. Sí. Y nos hizo una de estas remeras. Con el logo y todo. Una de prueba. Bien, arquero. Pedila, Luca, pedila. 8 meses y tardan en todo. Así que están hablando con el Gian Ahí, para... Luca. Para encargarle a ese. Dale, Y Luca. si son más rápidos, mejor, boludo, porque tardan una banda, boludo. Sí, son un poquito más caras. Pero bueno, está hablando. El chabón es re piola en realidad, ¿viste? Sí. Es ¿Y lo te que ahí? pasa que lo que trae. Sí. Ahí, Luca, ahí vos. Recordá, boludo, te regalaron una remera a la mierda. Fue ese día. Ese día, sí. Yo la tengo. Me da vergüenza usarla, no la usé nunca, boludo. ¿Qué Una será? remera de Pampa. Sí, boludo, yo. Una remera de Pampa. ¿El mismo día que se pelearon? Sí. Sí, trajo dos, una para John y otra para... Literal fue ese día. Que nada, fue. Vuelta uno. Luca. ¿Por qué esa se pase con Liverpool, boludo? Boludo, ayer no sabes lo que atajó, boludo. Sí. Sí, boludo. Onda, en una la ¿Cómo salió? ganaron 9-1. Pero fue medio mentiroso, ¿no? Como que tuvo como 3 travesaños el otro equipo. Paco atajó un montón. Ahora me que la pelea. Y el resto de la plata. Eso va a ser. La que de la cancha de 60 lucas. La que de la cancha de 60 lucas. Sí, ¿nosotros queremos un paquete de nosotros? Sí. 60. ¿Y a cuánto le... Menos fácil. La próxima, acá. Un gordo no sé qué me dijo y... Tiro para él. Luca, bien.
Che, ¿registraste la sube, verdad? ¿Registraste la sube? Yo creo que también se supone, ¿o no? ¿Tienes la app? Sí. ¿O seguro que tuviste la app? Sí, tengo, pero no sé si lo usé para eso o para... Ya si cargué sube con eso, ya tengo Ya registrado. si tenés la app, está registrado. Pues yo una vez cargué la sube con el celular, ¿viste? Sí, entonces sí. Está registrado. 10 millones de pesos ya para poder Boludo, en Asturiano, viene esto de la casa. lo de Asturiano, boludo, Santi se conoce a todos. Sí, porque él fue ahí. Va a terminar siendo él los juegos. Entró como si nada ahí a la casita esa de... Te dieron la pelota, vos viste, te dijeron... Sí, obvio. Sí, que onda... Él entrena ahí todos los días. ¿Dónde estás para el sábado, Esteban? Sábado sí, domingo no. El sábado para que vamos a hacer lo de siempre. Ah, sí, olvídate. Llueve seguro. Obvio que va a llover. Pero cuando, mañana no, el semana que viene. La semana que viene. Ah, sí. No, el domingo también. Va a haber partido de partido. Ok. ¿Tiene una guacha nuestra? Tío. Juaco, volvé, atrás la pelota, Juaco. ¿De quién te convence? ¿Eh? ¿De quién te convence? ¿O te viniste acá a sentar donde...? Está trabajando, boludo. ¿Al pedo? Ah, porque hiciste así, viste, viniste todo escabullido. Ah, no, porque ya te quería tapar la grabación a vos. Ah. Ah, no, igual como son tres pelotas. Mira, Juaco. 10. ¿No te puede estar jugando tanto? Sí, me metía por ahí. No te conté Es una ninguna pelota. juego que no juega nunca. Siempre te cae ahí. ¿Sí, en serio? Juaco, al área, Estaba Juaco. parado ahí en la orilla y empezamos a ver el paso. Sí. Cuando voy me acerco a ese toque y veo una cosa que sale disparando así. ¿Qué hay? Lagarto. Cocodrilo, boludo. ¿Qué hace ahí, boludo? ¿En serio, boludo? Es como las lagartijas esas que aparecen en la casa. Bueno, hay una en mi patio que ya cada vez más grande, boludo, un cocodrilo. Juegue. Juaco.